Uno no debe adaptarse al cambio, sino crearlo. Jorge González Moore. Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este 15º ciclo de conferencias financieras. Gestiones financieras ante los retos del contexto actual, que inicia el día de hoy con la transmisión del primer webinar financiero que hemos preparado para ustedes. Las nuevas tecnologías han aproximado una cantidad significativa de oportunidades, fungiendo como el nuevo medio para que las finanzas evolucionen, su impacto se extienda y el mundo económico siga facturando. El mundo actual requiere de profesionistas con una característica de resiliencia, es decir, en constante actualización, adaptación y mejoramiento con los retos actuales. Aunado a ello, la situación actual, debido a la pandemia provocada por el COVID-19, nos ha puesto a prueba para seguir innovando día a día en el mundo de las finanzas. Es un placer recibir a los distinguidos miembros que nos acompañan esta tarde. Catedráticos, alumnos de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, alumnos de otras facultades de la Universidad Veracruzana y de otras instituciones de educación superior de la ciudad de Jalapa, así como al público en general. A lo largo del que será un noviembre financiero, los estaremos acompañando semana con semana vía web, una servidora, María Fernanda Gil Castellanos y David Pale Torres. Agradecemos la presencia del doctor Eric Abad Espíndola, director de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, de la doctora Karina Culebro Castillo, secretaria de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, del doctor Fernando de Jesús Domínguez Pozos, jefe de la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas. De la maestra Elena Ramírez Jiménez, jefa de carrera de Administración de Negocios Internacionales de FCAS, de la doctora Eva Leticia Mesco García, coordinadora general del ciclo de conferencias financieras, y de la doctora María Georgina Arroyo Grande, coordinadora del cuerpo académico Paradigmas de las Ciencias Administrativas, que siempre ha respaldado este evento. Bienvenidos y gracias por su presencia. Damos gracias al personal del Departamento de Videoconferencias de la Universidad Veracruzana, quienes hicieron posible la transmisión de este 15º ciclo de conferencias financieras vía web, así como a la empresa Prepad Estudios, quien es el patrocinador oficial de este evento. Este encuentro tiene por objetivo apoyar a los estudiantes del área económico-administrativo a encaminar su trayectoria académica bajo un enfoque innovador y analítico respecto a temas financieros de suma importancia para la preparación y desarrollo de sus respectivas carreras o aspiraciones. Solicitamos la presencia del doctor Eric Abad Espíndola para que dirija un mensaje hacia nosotros y realice el acto oficial de inauguración de este ciclo de conferencias financieros. Les pedimos al público que mantenga sus micrófonos apagados. Muy buenas tardes a todos ustedes. Les saludamos con gusto desde esta facultad, la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. Para nosotros es un gran honor estar acompañándolos esta tarde desde esta que es su casa, nuestra facultad, a nuestros estudiantes de Administración de Negocios Internacionales, al tiempo que también damos la bienvenida a los estudiantes de otras instituciones de educación superior de esta ciudad Jalapa. Quiero agradecer profundamente los esfuerzos de todos los estudiantes, pero sobre todo de las académicas que están al frente de este proyecto, de la doctora Eva Leticia Amezcua y también de la doctora María Georgina Arroyo, que a través del cuerpo académico Paradigmas de las Ciencias Administrativas han desarrollado ya por varios años este ciclo de conferencias financieras. Y se ha convertido ya en una actividad emblemática, no solamente de nuestra facultad, sino me atrevería a decirlo, de toda la Universidad Veracruzana, porque es un espacio para los estudiantes de este campo disciplinar para poder dialogar, debatir y sobre todo aprender sobre los campos emergentes en el campo de los negocios. Sin más, quiero declarar formalmente inaugurado este acto en el año 2020,
un año que sin duda ha sido atípico y que nos ha obligado a emprender nuevos retos, y la muestra de ello es que las cosas se pueden hacer y los estudiantes están dando muestra de ella. Declaramos formalmente inaugurado, siendo las 5 de la tarde con 12 minutos, el ciclo de conferencias financieras FCAS 2020. Sean todos ustedes bienvenidos. Agradecemos al doctor Abad por sus palabras. Un tema que desgraciadamente continúa vigente en nuestro país es la corrupción en la administración pública. Constantes son las quejas y el disgusto de la población respecto al manejo de recursos y la incógnita de ¿a dónde va a parar todo el dinero? Es por ello que el día de hoy en este primer webinar financiero, el doctor Armando Álvarez Morales nos deleitará con la conferencia denominada Prevención de la corrupción en la administración pública para garantizar el uso correcto y responsable de los recursos financieros. El doctor Armando es académico investigador numérico nivel 3 de la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho y del Centro de Actualización y Educación Profesional. Licenciado en Administración de Empresas con especialidad y maestría en Administración Pública por la Universidad Tecnológica de México. Licenciado y maestro en Derecho por la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho y la Universidad Nacional Policial. Posgraduado en Derecho Inmobiliario, Comercial, Financiero y Derecho por el Centro de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Posgraduado en Gobierno, Administración Metropolitana, Administración Regional, con especialidad en Desarrollo Urbano, y Administración Municipal por el Instituto Nacional en Administración Pública. Doctor en Gobierno y Administración Pública por la Escuela Libre de Ciencias Políticas y Administración Pública de Oriente. Doctor en Gobierno, Gestión y Políticas Públicas Sustentables por el Instituto de Ciencias Avanzadas, CONACYT y UPAP. Doctor en Derecho por la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho, Unipol. Posee también otros estudios de especialidad y maestría. Además, cuenta con 15 años de experiencia en el ámbito académico, impartiendo cátedra a nivel especial, maestría y conferencista a nivel nacional e internacional en temas relacionados con la administración pública, derecho, política pública, seguridad pública, Sistema Nacional de Anticorrupción. Como experiencia laboral, el doctor Armando Álvarez Morales lleva 38 años de servicio dentro de la administración pública, laborando en áreas administrativas, de seguridad pública, seguridad nacional, procuración de justicia, derechos humanos, Sistema Nacional Anticorrupción y todo lo relacionado con la política pública en materia de anticorrupción. Bienvenido, doctor Armando. Le cedemos el uso de la voz para comenzar, no sin antes mencionarles que si desean realizar alguna pregunta al doctor, deberán escribirla en el chat a lo largo de la conferencia y será hasta el término de la misma cuando se responderá. Muchísimas gracias a todos. Mucho aprecio y respeto a los organizadores y participantes de este importante evento, el 15º ciclo de conferencias financieras, donde hablaremos de las gestiones financieras ante los retos del contexto actual, organizado por las autoridades de esta gran institución educativa como lo es la Universidad Veracruzana, orgullo de todos los veracruzanos y de los que no lo son también. Abordaremos en consecuencia temas relevantes de impacto nacional e internacional, como es la administración financiera, las finanzas y sobre todo uno de los problemas que más ha afectado a las sociedades en la actualidad, que se llama corrupción. Manifiesto mi especial reconocimiento a las autoridades de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, de quienes he recibido inmerecidas atenciones. Por ello, cuando recibí esta invitación, créanme que no dudé en participar como ponente con uno de los temas que más me apasionan, porque precisamente es donde he estado laborando y dedicándome los últimos años en cuanto a la prevención de la corrupción en la administración pública, precisamente para garantizar el uso responsable de los recursos. Preciso señalar que abordar estos temas es tan delicado como importante, porque no faltará quien se sienta aludido.
Sin embargo, quiero dejar muy claro que quienes nos dedicamos al estudio y análisis de este fenómeno nacional denominado corrupción, lo único que pretendemos es llegar a la conciencia humana. Hay que tocar esa fibra sensible, donde precisamente él y los servidores públicos cambien su mentalidad, en función de que los únicos afectados somos los integrantes de la sociedad y, de manera particular, las instituciones. Quiero finalmente dejar muy claro que la administración pública así la concibo y siempre he manifestado mi admiración, porque es una ciencia de respeto y por lo tanto no permite errores ni omisiones, máxime cuando del manejo de los recursos se trata. Es ahí donde toda la infraestructura creada a través de las instituciones o de organismos como el Sistema Nacional Anticorrupción debe de poner en actividad sus mecanismos de operación y funcionamiento. Es por ello, queridos amigos, estimados alumnos, integrantes de representantes de la Universidad Veracruzana, que considero que en esta conferencia será muy importante abordar lo concerniente a este flagelo de la sociedad, la mal llamada corrupción, su relación directa con quienes deberían de ser en su actuar transparentes y afectos a la rendición de cuentas, porque es una exigencia de todos los integrantes de la sociedad. Manifiesto mi respeto y mi agradecimiento a la señora rectora, la doctora Sarita Ladrón de Guevara, a la maestra Eva Leticia Amezcua García y a mi amigo el doctor Eric Abad Espíndola. Desde aquí, desde la Ciudad de México, les mando un fuerte abrazo y mi reconocimiento para mis alumnos, de manera especial al doctor Francisco Hernández Cerdán. Tenía yo la idea de poder hablar de manera general y entrar de manera directa al tema de la corrupción, pero me queda muy bien claro que la parte toral de este ciclo de conferencias, de los cuales felicito a sus organizadores, es hablar primeramente de la administración pública, posteriormente, como el tiempo me lo vaya permitiendo, vamos a introducirnos en lo que es la administración financiera, lo que es la gestión de los recursos, lo que es el manejo transparente de los recursos financieros. Después, ojalá que el tiempo me lo permita, voy a hablar del concepto de la corrupción porque esa es una de mis especialidades. Fíjense bien, todos los alumnos que forman parte de las carreras de administración de negocios internacionales, de administración, de finanzas, de economía, de contabilidad, todas aquellas ciencias sociales que están relacionadas precisamente con una sola condición para permanecer en este mercado de trabajo que se llama transparencia. Si ustedes en el ámbito de su trabajo, que el día de mañana tenga que cumplir con alguna responsabilidad, no se manejan dentro del ámbito, por un lado, del concepto de la transparencia y por otro lado, de la actividad reflejada en ser puntuales en la entrega de informes, de reportes, pero sobre todo siempre afectos a la rendición de cuentas, alguien debe de estar equivocado. Sean ustedes siempre afectos a la apertura, sean ustedes siempre afectos a situaciones en las cuales lo primero que debe de presentar y prevalecer en su persona es la transparencia, la honestidad, la eficiencia y la eficacia, la imparcialidad en la toma de decisiones. Por eso, cuando se habla de la administración pública, que es una de las ciencias que más admiro y respeto, precisamente es porque la administración pública, con el devenir de la historia, es una de las ciencias que precisamente fue creada para atender las necesidades de la sociedad. No tiene otro camino, no tiene otro mercado, no hay otro enfoque. La administración pública es clara y llanamente la ciencia, yo la llamaría la ciencia de la sociedad. Fue creada precisamente para atender ese parteaguas que hay entre la administración mecánica, como se le debe de llamar a la administración de empresas, y a la administración pública, que es la ciencia de la sociedad. Cuando he tenido la oportunidad de impartir cátedra en el tema de la administración de empresas con la administración pública, siempre le pregunto a los alumnos qué entienden o cómo definen la administración pública y cómo se entiende y cómo se debe de definir la administración pública.
Entonces empiezan a señalar una serie de conceptos, las definiciones que de manera tradicional han dicho los filósofos y los que escriben temas de la administración de empresas, y hacen una serie de señalamientos con respecto a su propia definición. Armando Álvarez tiene su propia definición porque siempre la comparto, porque es necesario poner un ejemplo claro. Fíjense bien, el administrador de empresas con un peso tiene que hacer 1 millón de pesos, y el administrador público con un peso tiene que atender 1 millón de necesidades. Esa es la gran diferencia. Por un lado se genera el mercado de los bienes y servicios, el mercado productivo, y por el otro lado se genera el hecho de que la administración pública, por atender las necesidades de la sociedad, necesita adquirir precisamente esos bienes y servicios que se producen en el mercado de las economías mixtas. En ese sentido, hay un parteaguas entre lo que es la administración mecánica con la administración de empresas, porque es ahí, en esa brecha precisamente, donde empiezan a darse los mal llamados procesos o pasos de ese concepto que todo mundo lo vemos de manera negativa, como lo es la corrupción. Pero eso lo vamos a poder ver un poquito más adelante. Hablaba de la administración pública porque es una ciencia que ha sido creada precisamente para que nosotros, los ciudadanos, podamos recurrir a las instancias de gobierno, a aquellos servidores públicos o a las personas que a través de un evento democrático las elegimos, ya no sabemos si de manera cierta o por error, para que se encarguen de la administración de los recursos públicos. Y el manejo de los recursos públicos requiere de que esté en manos de las mejores personas con un alto grado de moralidad, con un alto grado de honestidad, con un alto grado de responsabilidad, por una sola razón, porque los recursos no son de ellos. Los recursos son lo que generamos todos los habitantes de este país por esa vía de impuestos, por esa vía de contribuciones, por esa vía mediante la cual tenemos que hacer todas esas aportaciones en su conjunto para que tengamos administradores públicos que se encarguen de buscar a través de una perfecta planeación, de una correcta planificación, mediante la cual se elaboraron programas operativos anuales precisamente para atender todas las necesidades manifiestas por la sociedad. Luego, entonces, si quienes son los responsables del manejo administrativo de las finanzas públicas no se encuentran ni perfilados, ni preparados, no conocen de la administración, no conocen de las reglas de operación, de la programación, de la presupuestación, ni mucho menos saben que hay una ley de responsabilidades administrativas que de manera constante va a estar vigilando la correcta aplicación de los recursos. Por eso siempre, lamentablemente, lo digo como veracruzano que soy, hemos vivido eventos tan lastimosos de la decepción que nos hemos llevado por parte de quienes en algún momento fueron los responsables de administrar los recursos públicos. Una de las áreas más importantes, se los dejo muy bien claro dentro de las estructuras de gobierno y dentro de la estructura de cualquier dependencia, de cualquier institución pública o privada, precisamente son las áreas de los recursos donde se manejan los recursos financieros. Quien no conozca las reglas de los principios de la contabilidad generalmente aceptados, quien no conozca las reglas de la programación, los efectos de la presupuestación, quien no conozca los mecanismos de la planificación, que no tenga ni la más remota idea de entender cómo se debe de llevar la administración financiera sobre el manejo de los recursos públicos, poco o mucho puede hacer en cualquiera de los sectores en los que estén incrustados laborando profesionalmente. Ustedes, jóvenes estudiantes, lo primero que deben de entender es que la administración financiera, que es una especialidad dentro de la rama de la administración de empresas,
tiene tanta relevancia e importancia porque es la base fundamental para el crecimiento empresarial de los lugares donde ustedes trabajen, si es que el mercado es en la iniciativa privada. Si es en el mercado del sector público, la sana transparencia y manejo de los recursos será la base fundamental para entregar cada año cuentas efectivas. Nadie puede andarse vanagloriando al final de cada ejercicio diciendo públicamente de que están contentos con su administración porque tuvieron ahorros en su gestión. En la administración pública hablar de ahorros es dejar en claro de que no se cumplieron con todos los programas de trabajo que estuvieron programados en un ejercicio. Quiere decir que quien fue el responsable de la administración financiera y de programar la correcta aplicación de los recursos no tenía ni idea de que ir a señalar de que hubo ahorros en el manejo del presupuesto del gasto en el ejercicio público. No puede haber un señalamiento diciendo es que tuvimos ahorros. Si ustedes ahorran en el servicio público, significa de que algunos de los programas, algunas de las metas no se cumplieron. Cuando alguien trabaja en el sector público y programa el ejercicio del gasto del 2020 al 2021, todo lo que nosotros programemos para ejercer en el 2021 se tiene que agotar por una sola razón, porque hay un levantamiento de necesidades manifiestas por la sociedad. Luego, entonces, ¿cómo podemos salir a decir que hubo ahorros? Y ya con eso nos sentimos orgullosos porque pretendemos darle a entender a la sociedad de que somos buenos administradores. Su servidor les dice que son pésimos administradores porque el ahorro, cuando menos en el sector público, significa que no se cumplieron metas, que únicamente se programaron acciones que no se cumplieron en su totalidad. ¿Dónde está el ahorro? ¿A quién se le puede aplaudir que existan ahorros en el sector público en el manejo financiero presupuestal? No me imagino a las autoridades del gobierno federal recibiendo de algún estado de la República la devolución de 5 o 10 mil millones de pesos. Hay una cuenta pública que se debe de entregar y la cuenta pública, como bien lo dicen los contadores, sí, les debe de cuadrar. No la deben de ajustar para que les cuadre, como se dice coloquialmente en el ámbito de la contabilidad. Lo que hayas pedido de recursos financieros programados y presupuestados, los tienes que ejercer a su cabalidad y en consecuencia también los tienes que comprobar. Por eso hay tantas deficiencias en las administraciones. No podemos concebir que existan personas, y lo digo, no por todo lo que su servidor haya estudiado. Yo le agradezco a la vida que me haya dado la oportunidad de haber aprovechado el tiempo y estudiar, que tal parece que no tengo otras cosas que hacer. Pero ¿saben por qué uno estudia tanto? Porque ustedes, los jóvenes, vienen con un empuje impresionante. Entonces, a las generaciones que vamos adelante de ustedes, pues nos obligan a prepararnos cada día más. Pero también llega un momento que nos volvemos exigentes en el actuar del servicio público. Es inconcebible que encontremos a servidores públicos que ni siquiera tienen el conocimiento de los principios básicos del derecho y mínimo conocen lo que es el respeto al Estado de Derecho. Y una de las partes fundamentales del Estado de Derecho, por citar un ejemplo, porque es recurrente, es pues que no sepamos que en este país hay una división de poderes y que un poder no se puede ir a meter a la casa del otro poder. No estamos en una vecindad. Los poderes de la Unión son instituciones del máximo respeto en nuestro país. Por eso es lamentable y qué bueno que ustedes se están preparando. Y yo los invito a que no únicamente se queden con esa sanidad de que ya somos licenciados y ya podemos repartirnos el mar en pedazos. Cuando ustedes terminen su preparación profesional, a lo primero que deben de estar inscritos es al arranque de una especialidad y sigan estudiando una maestría y estudien un doctorado. Entre más preparados estén, más competitivos en el mercado laboral van a ser. Por eso insisto que las áreas
administrativas, las áreas de la administración financiera, quieranlo o no, para su servidor, son las más importantes. Su servidor tiene un dicho, y lo digo de manera coloquial: siempre hay que estar cerca del que paga y lejos del que manda. Es decir, hay que llevarse muy bien con el que maneja la administración financiera. Quiero pasar al tema que es toral en este ciclo tan importante de conferencias financieras, donde se habla precisamente de las gestiones financieras ante los retos del contexto actual. Y el primer reto que tiene precisamente la gestión financiera es la corrupción. No encontramos, me decía un alumno del doctorado, mi alumno de la semana pasada me hacía un comentario con respecto a cómo debería de entenderse la corrupción. Y él decía, cosa que fue de risa para todos, pues decía que lamentablemente la corrupción en este país y también en la mirada internacional, y lo digo con mucho respeto porque no es para aplaudir lo que nos está pasando en materia de salud, en materia de sanidad nacional, pues decía que la corrupción era como el COVID, no hay cura contra la corrupción, y que desafortunadamente los que son y saben que son corruptos, pues ya se volvieron asintomáticos, ¿sí? Entonces, concibo a la corrupción, mis queridos participantes en este 15º ciclo de conferencias, como un fenómeno que representa una seria amenaza para el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho es poder nivelar la fuerza y el poder de las instituciones y la sociedad. Pero sobre todo hay una situación más delicada, ¿sí? La corrupción, que ahorita voy a hablar más adelante de la definición del término y voy a dejar una pregunta en el aire para quienes quieran participar. La corrupción interrumpe el desarrollo sostenible en todo el mundo. Sus efectos, jóvenes, son destructivos y desproporcionados sobre las sociedades más vulnerables. Tan nociva es la corrupción como desalentadora es para el sector público, pero sobre todo para el sector privado. Fíjense ustedes, la corrupción impide el crecimiento progresivo de las economías, distorsiona la competencia y presenta innumerables riesgos legales para los inversionistas nacionales e internacionales. Ese mal concebido diezmo actúa como un impuesto oculto o cobrado administrativamente de forma ilegal, que aumenta en consecuencia pues los costos para las empresas y resulta que queda siempre en el beneficio de algunos cuantos. Y esos cuantos, lamentablemente, ese mercado en el cual se vislumbra más el fenómeno de la corrupción, pues lamentablemente es el sector público. Pero quiero decirles una cosa, no todos son corruptos dentro del sector público. Creo que habemos excepciones. Estas prácticas corruptas, quiero insistirles, insisto, que son perjudiciales en todos los sentidos. Porque si ustedes se dan cuenta, reciben demasiada atención por parte de los integrantes de la sociedad, lo impactan en los medios de comunicación y entonces entra el descrédito de las administraciones en sus 3 órdenes de gobierno. Ya ven por ahí el político que decía que sí robé, pero que robé poquito. Entonces, eso no es ser sincero. Mi concepto es que es un personaje cínico. Tú no puedes decir dentro de la administración que robaste y lo aceptes y te justifiques diciendo que sí robaste, pero que robaste poquito. Creo que eso no es válido. Por eso es tan lamentable el entender por qué este flagelo, el llamado corrupción, ha impactado tanto en las sociedades. Quiero señalarles, porque doy de manera constante maestrías y clases de maestría y doctorado precisamente en el Sistema Nacional Anticorrupción, y desde aquí le mando un saludo a todos mis alumnos que me escuchan en el interior de la República. Siempre insisto en el tema de la corrupción como un fenómeno social. No tiene especificaciones de tiempo, no tiene especificaciones de lugar, es de carácter intemporal
que si bien es cierto es un problema de los individuos que muestran conductas ilícitas, también es resultado de una sociedad que funciona con un sistema que no es el correcto. En la sociedad mexicana, uno de los reclamos más sentidos de hace décadas precisamente es ese lacerante problema de la corrupción. Aquí en nuestro país, por más y más que sale el discurso, por más que se habla todos los días, que se combate la corrupción y que se hacen miles de cosas para frenarla, señores participantes, jóvenes participantes en este importante 15º ciclo de conferencias, no se le puede ver avance de ninguna naturaleza porque hay un problema. No tenemos voluntad para hacer las cosas. No hay coincidencias. Hay una serie de intereses que permean tanto en el sector público como en el sector privado. No podemos salir a decir todas las mañanas de que se está combatiendo la corrupción si únicamente es un discurso político. Del discurso se tiene que pasar a los hechos. Por eso ahora, con tanta libertad que tenemos de expresión, con tanta libertad que tenemos para poder manifestarnos, y que luego no siempre a todas las personas les gusta que se hablen del tema de la corrupción. Por eso en nuestro país el tema, pues insisto, no pasa de un discurso político. Difícilmente lograremos ver sus resultados en los hechos, pues precisamente porque a los ojos de la sociedad la corrupción tal parece que es un tema que no es competencia de las autoridades procuradoras de justicia. Es más bien un concepto que ha sido utilizado para denostar la figura de quienes no son simpatizantes de alguna corriente partidista o instrumento decisorio para que la sociedad identifique a un personaje de la vida pública como corrupto. Ese, para su servidor, es el problema principal. No es la culpa, insisto, de todos los servidores públicos. Precisamente por eso se califica, y siempre lo he señalado, pues que es un fenómeno, ¿sí? No podemos juzgar a todos por igual. Por eso en la vida de las personas, de los quienes son servidores públicos o se dicen que son servidores públicos, pero no cumplen con la mínima regla indispensable, hay tres situaciones que nunca van a poder, el que es corrupto nunca lo va a poder ocultar. Y hay tres cosas en la vida, lo digo de manera coloquial, que el ser humano nunca va a poder ocultar, que es la riqueza, la pobreza, lo enamorado y lo corrupto. Ya fueron 4. Insisto en cuestión de señalar que algo tenemos que hacer. Tenemos que ser una sociedad más unida, tenemos que ser una sociedad más coordinada. Insisto, como lo decía mi alumno, no hay cura para la corrupción por una sola razón, porque es una situación que se lleva intrínseca en nuestra persona en base a nuestros principios morales, a nuestros efectos de ser transparentes. Cuando imparto cátedra para ministerios públicos, para peritos, para comandantes, lo que más les insisto es que su trabajo debe apegarse primero a la legalidad, deben de ser humildes, deben de ser sensibles ante el dolor humano, deben de ser de trabajar con una precisión de que no quede dudas de que su trabajo se está realizando de la mejor manera. Solamente así vamos a poder lograr que la sociedad en su conjunto pueda ver no únicamente que la corrupción se da en el sector público. Hay muchas condiciones en las cuales lamentablemente precisan de que aparezca la corrupción y eso se llama pues las necesidades. Hay unos entornos económicos tan difíciles en nuestro país, la falta de oportunidades laborales, la falta de espacios para irse preparando. Ustedes que están ahorita en esta importante universidad deben de aprovechar su tiempo. Si consideran que a lo mejor la universidad no llena sus expectativas de estudiantes, pues su servidor considera que deberían de dejarle el espacio a otros jóvenes que sí tengan la visión y la necesidad de ser el día de mañana mejores mexicanos. Es importante en este sentido no dejar a un lado
a quienes nos representan como integrantes de la sociedad, es decir, a los comités de participación ciudadana, que es el único instrumento mediante el cual los servidores públicos tendrán y tienen la obligación de pensar 2 veces antes de cometer algún ilícito, antes de relacionarse en alguna sociedad para realizar actividades irregulares de la administración pública. Su servidor generalmente no me gusta manejar cuando doy temas de esta naturaleza, de ser tan recalcitrante con el tema de la corrupción. Cuando hablo del manejo equívoco de las finanzas públicas, generalmente señalo que son actos irregulares de la administración pública. La omisión, fíjense bien, la omisión, la opacidad, el hecho de trabajar siempre en el manejo de los recursos financieros de los organismos públicos y privados, pensando que nadie se va a dar cuenta, creo que es un grave error. Es imperante que las autoridades actúen, no pueden permanecer estáticas en ese sentido. Las autoridades no pueden permanecer en un silencio ante todos los eventos que están muy claros de corrupción. No pueden andar buscando figuras jurídicas para que quienes han dañado las finanzas públicas de nuestro país, algunos estén tranquilamente viendo esta conferencia desde sus casas, pensando que jamás el brazo de la justicia los va a alcanzar, porque piensan que volviéndose las personas que pueden decir cómo se hicieron las operaciones mediante las cuales defraudaron la confianza de los mexicanos, pues entonces voy a señalar a quienes participaron en esta sociedad para delinquir. Y ahora, ¿qué creen? Ya apareció una figura jurídica y estoy desde mi casa tomando de los vinos españoles más caros que existan y tratando de ver cómo nos desgañitamos nosotros, los académicos, los investigadores, sus propios maestros que imparten cátedra todos los días, procurando hacer nuevos mexicanos, procurando crear conciencia en ustedes como estudiantes para que el día de mañana, ojalá que el día de mañana, partiendo de este 15º ciclo de conferencias, podamos encontrarnos una nueva generación de administradores públicos, una nueva generación de políticos con visión, no en el aspecto de la política que nada más sirvan de comparsa para que logren fines donde la sociedad queda al margen de los intereses políticos y partidistas, aunque ese no es el tema, pero la administración pública no está peleada con la ciencia política y mucho menos con la actividad política. Entonces, es necesario que las autoridades pongan más de su parte. Necesitamos que el Sistema Nacional Anticorrupción realmente cumpla su objeto de creación. La autoridad debe de ser más estricta, debe de ser más exigente, porque lamentablemente, jóvenes y todos quienes me escuchan, siempre el servidor público anda buscando ese recoveco por donde trata de violentar o alterar o de vulnerar la norma. Toman posesión de un encargo sin ni siquiera reunir el perfil para poder desempeñar la actividad para la cual por error fueron nombrados. Y lo primero que llegan a hacer es ver cuánto hay de fondo fijo, cuál es el vehículo que me toca, cuál es el presupuesto que voy a manejar, y empiezan a buscar una serie de escenarios que no se deben de permitir en la administración pública, porque la ciencia de la administración pública, insisto, es una ciencia de respeto, y quien maneja los recursos humanos y los recursos financieros y los recursos y la infraestructura para que todo ese aparato de la administración pública funcione, deben de ser servidores públicos honestos, transparentes, deben de ser servidores públicos siempre con la apertura de la rendición de cuentas. No pueden andar maquillando cifras en el manejo del presupuesto. Hay servidores públicos que son encargados del manejo financiero presupuestal de los organismos y las dependencias, y créanme ustedes, no conocen ni
las reglas mínimas de la contabilidad, los principios de la contabilidad generalmente aceptados, no conocen el catálogo presupuestal, no conocen el catálogo del ejercicio del gasto, no conocen las reglas de operación, no conocen de protocolos, no conocen de reglas de operación. ¿Y qué creen? Y se ponen a manejar recursos. No puede ser posible que a estas alturas, cuando vemos que la sociedad requiere más atención diligente y prioritaria a las necesidades que tiene la población, tengamos a servidores públicos administrando recursos que precisamente han sido asignados para la satisfacción de necesidades de la sociedad, y piensen que se les asignaron para que sean utilizados en su beneficio. Vean ustedes, tan grave es el problema de la corrupción que la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que entró en vigor en el 2005, trató o ha tratado siempre de implementar un marco legal internacional para combatir la corrupción. Vean ustedes la dimensión de la problemática. Hay congresos internacionales para el combate a la corrupción y nuestro país hace oídos sordos por una sola razón, porque allá se dictan normas, allá se elaboran guías fundamentales mediante las cuales queda plasmada la forma y la manera de cómo se debe de actuar dentro del sector público, cómo se debe de actuar dentro del sector privado. No podemos seguir trabajando en la opacidad. Quienes, insisto, son responsables del manejo financiero en las instituciones en las que laboran, deben de exigirle, primero a quien los nombre, que pongan en las áreas responsables del manejo de los recursos a personas que realmente tengan las capacidades. Hay una gran falta de ética y de transparencia en el manejo de los recursos fiscales. Y eso frena el desarrollo económico de nuestro país. ¿Cómo quieren o cómo queremos que lleguen capitales extranjeros a un país donde lo primero que se les exige para poder invertir, para poder aperturar un negocio es, bueno, ahora ya le cambiaron el nombre, pero ahora se les llama aportaciones? Hay que aplaudir para buscar en la Real Academia de la Lengua si las aportaciones se deben de identificar como conceptos que alteren los costos de las inversiones. Hay guías anticorrupción. Es más, quiero decirles que la propia Secretaría de Hacienda ha emitido recientemente una guía anticorrupción donde precisamente habla de las cuestiones de los malos manejos y de lavado del dinero. Pero también les quiero decir una cosa, es que no basta únicamente en hablar de que vamos a crear una guía con respecto al manejo de los recursos. Si la problemática de la corrupción es algo que se lleva intrínseco en la persona, si las bases morales mediante las cuales fuimos educados en la primera universidad que conocemos, que es nuestra casa, esas bases morales que nos inculcaron nuestros padres, si no fueron las más adecuadas, pues ¿cómo vamos a poder exigir que en la vida diaria ya nosotros como adultos reflejemos en nuestro actuar el respeto a los principios básicos de la filosofía de la ética? Pues si no tenemos principios morales transparentes, pues en ese sentido, ¿cómo vamos a poder ser servidores públicos transparentes? Luego, entonces, lo primero que debe de imperar es que debemos de tener claridad de los principios básicos que nos enseñaron en casa, que es la moralidad. Por eso hay una gran diferencia entre los aspectos de la moral precisamente con la filosofía de la ética. Yo debo de ser transparente porque ustedes que son estudiantes, que están en un proceso de preparación profesional, el día de mañana deben de ser honestos, transparentes, diligentes, sinceros en su actuar por una sola razón, porque quiero considerar que las bases morales de casa fueron sólidas.
fueron jóvenes bien construidos, fueron jóvenes que han observado siempre los principios que regulan la vida en sociedad. Hay de aquel que venga y que se enoje porque sus padres le llamen la atención. Yo les quiero decir, qué bueno que tengan quien les llame la atención, porque significa que a ellos sí les interesa. Y ahora que ustedes están en este nivel universitario, es muchísimo más importante que en su actuar, que en su comportamiento, que en el propio respeto al interior de la institución como tal, que para ustedes es la Universidad Veracruzana, el respeto a sus profesores, el respeto a sus académicos, porque quiero decirles que también nosotros estuvimos ahí sentados, recibiendo conocimientos a través y experiencias por medio de una conferencia. Luego, entonces, la máxima de los respetos debe de ser también traducido al respeto a nuestras compañeras y a nuestros compañeros. Ese es un principio básico de convivencia. ¿Y qué creen? Y es una preocupación ya no únicamente de nivel nacional, sino de nivel internacional. Les insisto, para que la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito haya emitido un documento denominado Programa Anticorrupción y de Ética para el sector público y para las empresas, donde prácticamente están elaborando una guía para prevenir, fíjense bien, ¿cómo puede ser posible que una organización internacional prepare una guía precisamente para decirle a las empresas cuáles son las medidas que deben de adoptar cuando tengan la intención de desarrollarse o de llevar sus inversiones a otros países? Es increíble reconocer que son altos los niveles de corrupción, pero hay una vertiente más difícil por encima de la corrupción. Su servidor siempre lo ha señalado cuando doy clases sobre este tema y lo digo el concepto con mucho respeto, no afecto sentimientos de ninguna naturaleza, y siempre digo que pues la madre de la corrupción es la impunidad. Mientras exista más impunidad en el efecto de no poder castigar todos esos eventos de corrupción, poco o mucho vamos a poder lograr. Y luego, peor, porque la impunidad está conectada no solo a las instituciones que reflejan en su actuar posiciones débiles, sino en el hecho de que las mismas instituciones encargadas de contener la corrupción, pues están trabajando con todo en contra porque no encuentran eco. No puede ser posible. Miren, el Sistema Nacional Anticorrupción, que nació en el 2016, nace con una premisa fundamental. Es el organismo encargado de coordinar los esfuerzos anticorrupción en los 3 órdenes de gobierno. La función principal del Sistema Nacional Anticorrupción, jóvenes, es armonizar los esfuerzos de la sociedad civil y la sociedad civil organizada a través de los comités de participación ciudadana. ¿Para qué? Para que puedan coordinar las cuestiones de la vigilancia, de la transparencia, de la supervisión, del control, pero sobre todo sancionar. Una vez que sean identificados todos esos negocios corruptos y promover en todos los sentidos el enjuiciamiento de los casos y de los servidores públicos. Precisamente por eso, ayer un compañero estudiante de doctorado hacía una corrección tan aceptable cuando decía, es que es más amplio el hecho de poder decir y cambiarle a la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos y dejarlo acotado como corrección a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, donde la visión de poder aplicar sanciones, sobre todo para las faltas graves, enmarca a la actuación de servidores públicos y de los particulares, porque precisamente suena más triste y lamentable que los servidores públicos en contubernio con integrantes de la sociedad, con particulares,
con amigos, con hermanos, con padres, cuñados, concubinas y lo que se le ponga enfrente, se ponga a hacer negocios. ¿Para qué? Para disponer de los recursos públicos, para disponer de esos recursos que fueron puestos en sus manos para convertirlos, insisto, en bienes y servicios que están destinados precisamente para atender las necesidades de la sociedad. No podemos seguir así. Las administraciones y la propia administración no son, perdónenme la expresión, carpas de circo, donde los que más brillan son los trapecistas y los más chistosos son los payasos. Aquí, en este país, la administración pública debe de ser, entre más sana y transparente, será una administración pública admirable. Lamentablemente, este fenómeno de la corrupción no lo veo como problema de las instituciones. Su servidor lo ve como el problema de las personas que representan a las instituciones. Sabemos de antemano quiénes son los corruptos y la autoridad es omisa. La autoridad es lenta en su aplicación, en su actuar. Por eso, cuando buscamos a las personas que cometen las irregularidades en materia de la administración pública por el desvío en el manejo de los recursos financieros, cuando los andamos buscando ya están en el extranjero o ya están en los países donde la extradición no es válida para nuestro país porque no tenemos suscritos los convenios internacionales para traernos a este tipo de delincuentes. No considero yo que sea sistemático el tema de la corrupción. La corrupción tiene que combatirse y la única manera, jóvenes, que tenemos para poder combatir la corrupción es cuando no nos quedemos callados, no practiquemos la cultura del silencio ante los eventos tan claros. Cuando nos damos cuenta que alguien está cometiendo ilícitos, está cometiendo irregularidades en el manejo administrativo, financiero de los recursos, lo primero que tenemos que hacer es los señalamientos correctos. La administración pública, la administración mecánica, es decir, la administración de las empresas, el manejo de organismos, de instituciones, de dependencias, de academias, de instituciones como estas dos universidades que atrás de mí reflejan en sus logotipos el orgullo de lo que son, deben de ser la cuna de esos ciudadanos futuros que necesita nuestro país. La corrupción gubernamental constituye, de la mano con la corrupción que impera dentro del sector privado, uno de los grandes problemas que afectan, insisto, el desarrollo económico de cualquier país, ya no únicamente de nuestro México querido, de cualquier país. Y entre otros, lo que más duele, lo que más lacera, lo que más lastima es la impunidad. Por una sola razón, jóvenes, porque la impunidad es el reactor detonador de la corrupción. De ahí se generan miles y miles de situaciones que traen consigo que la propia sociedad se vaya decepcionando de la administración pública. Y yo les pregunto, ¿qué culpa tiene la administración pública de que su conformación en cuanto a los recursos humanos esté integrada por personajes, ya no les quiero llamar servidores públicos, ni siquiera ese adjetivo calificativo se merecen, sino que esté integrada por personajes que están afectos a la opacidad, que están afectos a la intransparencia, que están afectos a no rendir cuentas, que manifiestan en su actuar la ineficiencia, que ponen por encima de su trabajo la ineficacia y la irresponsabilidad, que ni siquiera les son leales al principio básico de respeto a la institución en la cual les permite tener un ingreso para llevar el sustento a sus familias. No concibo aquel servidor público que llegue todas las noches a su casa orgulloso de que ese día pudo cometer algún acto a todas las luces corruptible en el sentido del desvío o del mal manejo de los recursos. Por eso
sobre todo en estados tan grandes como Veracruz, como Oaxaca, que tienen demasiados municipios, terminando las administraciones municipales, lo primerito que hacen los presidentes municipales cuando terminan su administración es a tramitar un amparo ante la actuación de la autoridad. ¿De qué se van a curar en salud? ¿Quién sabe? ¿De qué tamaño será el pecado que la conciencia no los deja dormir? Que precisamente lo primero que hacen es ir a tramitar un amparo contra la actuación de la autoridad. Antes de despedirme, porque me dijeron, y a mí me gustaría seguir aquí con el tema, porque aquí nos podemos llevar una semana si ustedes quieren, ¿sí? Quiero nada más dejar señalado para concluir algunas definiciones que vienen contempladas a través del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y dice que la corrupción se utiliza para nombrar el vicio o abuso en un escrito o en las cosas no materiales. La corrupción, por lo tanto, puede tratarse de una depravación moral o simbólica. Yo diría, como lo dice Arellano Gaúl, que toda definición de corrupción en el fondo lucha por negociar una clasificación de comportamientos. Y su servidor queda de la mano con esta definición porque sí, hay una serie de comportamientos negativos que siempre son manifiestos en el servidor público. Hay situaciones que no se pueden permitir. Y de la única manera que no lo vamos a permitir es, insisto, cuando no nos apeguemos a la cultura del silencio. La corrupción, jóvenes, la corrupción, participantes, la corrupción, señores integrantes de esta importante Universidad Veracruzana y de la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho que me asistieron en este día de tan importante evento. Insisto, la corrupción es la práctica que en mi concepto consiste en el abuso de poder, en el abuso de las funciones o de los medios que se utilizan para sacar provecho económico o de cualquier otra índole. Se entiende como corrupción, así lo veo, así lo entiendo, como un mal que va a ser difícil de poder controlar, mientras tanto sigan creándose generaciones que no vean que el futuro de nuestro país debe de ir de la mano, siempre del mejor actuar, la observancia de nuestros principios morales inculcados en nuestras casas, llevar de la mano la formación que nos brinda esa importante universidad, la Universidad Veracruzana, y todas las universidades de nuestro país, que todos los días trata de forjar, de ir moldeando a los mejores ciudadanos y ciudadanas que requiere nuestro país. Jóvenes, está en sus manos que este país cambie. Está en nosotros, los que somos sus maestros, los académicos, nuestra gran responsabilidad de inculcarles el alto grado de responsabilidad que se lleva cuando estamos creando nuevos ciudadanos que van a tener una nueva visión de Estado, que van a tener una nueva visión profesional. Únicamente quienes queremos a este país no estamos de la mano ni vivimos pensando cómo cometer actos irregulares en la administración pública, en la administración tradicional, en la administración mecánica, en la administración propia del devenir de nuestras vidas diariamente. Los invito a que sean mejores estudiantes, los invito a que respeten la universidad a la que pertenecen y les deseo que sigan los éxitos en este importante ciclo, en este evento donde analizar las cuestiones financieras, en este 15º ciclo de conferencias financieras, logre los éxitos deseados. Y yo, de manera particular, me sumo con ustedes a lo que se han planteado para que esto tenga el mejor de los éxitos. Estemos siempre de la mano y apoyándolos en lo que ustedes consideren lo más pertinente. Vamos a darle hacia adelante porque este país, a ustedes jóvenes, los necesita. Ustedes son la base mediante la cual se va a construir un nuevo futuro. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos
y disculpen si me pasé un poquito del tiempo. Felicito a los organizadores, felicito a la institución y felicito a quienes han tenido la certeza de crear estas mesas de diálogo tan importantes. Gracias, doctora rectora Sarita Ladrón de Guevara, un abrazo especial, maestra Eva Leticia, un abrazo para mi amigo el doctor Eric Espíndola, y a los jóvenes que están ahorita allá en Veracruz, desde acá, desde la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho, les mando mi afecto, mi reconocimiento y mi respeto, siempre con ustedes en la materia académica, siempre en la mejor disposición y gracias a la tecnología que nos permite acercarnos. Hubiera sido una excelente conferencia personal en el ambiente físico, pero también hay que darle las gracias a la tecnología. Agradezco a mis compañeros que desde aquí me apoyaron en la transmisión de este evento y a las personas responsables allá en la ciudad de Jalapa de hacer los efectos de transmisión y retransmisión, a todos mis estudiantes a nivel nacional que sé que están conectados, a mis estudiantes de maestría y de doctorado de las diversas universidades donde imparto cátedra cada fin de semana. Les mando un fuerte abrazo y mi aprecio y mi respeto a todos los estudiantes y organizadores de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por su participación, doctor Armando. Daremos inicio a una de preguntas y respuestas. Para ello, les comentamos que hemos seleccionado algunas de las que han formulado, ya que por cuestión de tiempo no será posible responder a todas ellas. Empezando con la primera, el compañero Eduardo nos menciona: en un municipio de Veracruz se ha mencionado tener un ahorro en bancos y se presume ser el único del estado. ¿Eso significa que no ha realizado proyectos con tal de continuarlo con administraciones siguientes? Las únicas gentes que tienen ahorros en los bancos son los particulares. Los municipios no tienen por qué tener ahorros en los bancos, al menos que hayan sacado una autorización por parte de las autoridades del Estado para que los recursos que mientras estén estáticos puedan estar generando alguna utilidad, pero no es un mecanismo sano. Quien haya dicho ese señalamiento de que el ayuntamiento tiene ahorros en el banco, pues han de ser los ahorros de la autoridad municipal. Los municipios no deben de tener ahorros, el dinero es para gastarse por una sola razón, porque se programó y se presupuestó para atender las necesidades de la sociedad. Aquí valdría la pena preguntarle a quien dijo de que tiene ahorros en el banco, qué beneficios se está obteniendo, hacia dónde lo está distribuyendo, pero sobre todo, ¿quién le autorizó a que tenga ahorros en el banco? O sea, creo que ni el concepto es bien manejado por parte de la autoridad municipal. Hay que mandarlo a estudiar a la Universidad Veracruzana, al que es el responsable del manejo de las finanzas en ese municipio. Ya del señor presidente municipal no quiero ni hablar. Que ahorre él sus cosas personales, pero que no se ponga a ahorrar los recursos que han sido destinados para satisfacer las necesidades de la población, precisamente de su municipio. No hay ahorros, mi querido amigo. No existe esa palabra en la administración pública. Gracias. ¿Qué más? Bien, doctor, pasamos con la segunda pregunta. ¿Considera usted que las acciones que ha tomado el gobierno federal en contra de la corrupción han sido buenas? Había señalado que debemos de pasar del discurso político a los hechos. Es que hablar de la corrupción, pues a lo mejor todos los días, y fíjense que el COVID se combate con la corrupción y que ya no van a haber malos porque la corrupción, no, es que la corrupción es un concepto que todo el mundo lo maneja para donde quiere. No, la autoridad debe de actuar, no deben de andar buscándole salidas jurídicas para poder tratar de salvar la imagen del exfuncionario público que a los ojos nacionales e internacionales cometió actos de corrupción penados por la ley. Máxime cuando no es uno solo. Parece que hay una sociedad de servidores públicos prestos para delinquir. Y uno anda por España, el otro anda en Estados Unidos dando clases de moral en una universidad internacional y nosotros aquí estamos desgañitándonos
por tratar de ser transparentes todos los días. Miren, en el ámbito de la corrupción, del discurso, ¿por qué mejor no pasamos a los hechos? Y máxime en un estado tan delicado como es Veracruz, que entre los antecedentes que no son el caso, no vale la pena referenciarlos, pero creo que ahí tienen el ejemplo. El que mal administra, mal le va. Guárdenlo como lema de trabajo. Mal administrador va a ser miembro activo del Sistema Nacional Penitenciario. Mejor vamos a portarnos bien, mejor vamos a seguir dando cátedra en el Sistema Nacional Anticorrupción. Otra más. Para usted, ¿cuál es la más inteligente el que pregunta que el que contesta, ¿eh? Así es que aquí se pueden preguntar. Les acepto 100 preguntas, ni una más. Como dice el cantante, mientras ustedes no dejen de preguntar, su servidor no deja de contestar. De todas maneras, a mí el tema me apasiona. Y nuestra Eva Leticia está fascinada. Así es que échenle de su ronco pecho. Para usted, ¿cuál es la solución para este mal llamado corrupción? Mientras no tengamos bien establecidas nuestras bases morales, mientras no exista una base mediante la cual la formación de las futuras generaciones venga cimentado con ese sentido que nos inculcan en nuestras casas cuando nuestros papás nos regañan de manera constante de ser respetuoso, no andes haciendo malandrinadas, escoge bien a tus amistades y una serie de conceptos que son sanos. Respeta a tus mayores, respeta a tus compañeros, respeta a tus hermanos, respeta al vecino. O sea, tenemos que vivir en un mundo donde lo primero que debe de prevalecer es el respeto. Si no crecemos con bases sólidas, el día de mañana, cuando enfrentemos la vida laboral, cuando enfrentemos la vida profesional, vamos a ser pésimos ciudadanos y vamos a ser deficientes servidores públicos o vamos a ser elementos negativos trabajando en la iniciativa privada. Las bases fundamentales del crecimiento de la sociedad se adquieren en casa, son principios morales. Las bases educativas de construcción de lo que va a ser en la figura de los seres humanos en un futuro para poder desarrollar el día de mañana cualquier profesión de respeto son las universidades, y la Universidad Veracruzana está haciendo por ustedes un excelente trabajo. Quienes han tenido la oportunidad de ingresar a esa universidad tan requerida y socorrida a nivel del Estado y a nivel nacional, aprovechen esa oportunidad porque no todos la tienen. El día de mañana que egresen con el orgullo de ser y haber formado parte de una universidad tan sólida y tan fuerte como la Universidad Veracruzana. Ese es el tipo de ciudadanos y de servidores públicos, si es que alguno de ustedes se va a dedicar a la vida pública. Eso es lo que necesita nuestro país. Gente honesta, honrada, transparente, eficiente, eficaz, imparcial, leal, institucional y todo lo que termine en al. ¿Quién más? ¿Qué impacto ha tenido la corrupción en las inversiones de México? Pues nada más, imagínense que ya hay empresas internacionales que han preferido avisarle a este dañado país que ya están retirando sus inversiones, porque precisamente, les insisto, el discurso político es el tema de la corrupción, y precisamente en la actualidad creo que con esa abreviación que quieren hacer de los procedimientos licitatorios, estar buscando los recovecos que tiene la norma en materia de asignación de contratos, en materia de las adquisiciones, en materia de las asesorías, en materia del desarrollo, pues las empresas han preferido mejor retirar sus inversiones de este país, y no lo digo yo, pueden subirse ahí a los medios de comunicación. Ahí están todos los señalamientos que hacen los comentaristas y los especialistas que manejan el tema económico de nuestro país, donde han señalado de que lamentablemente los mejores capitales extranjeros que estaban insertos en este país han tenido que retirarse porque actualmente no se dan ni están las condiciones para encontrar un país en el cual el desarrollo
pueda ser el generador de un nuevo esquema de política pública en materia de crecimiento económico del país. Vamos para -0, mi querida amiga. Ok, la siguiente. ¿Qué futuro le augura a la administración pública del país? Cuando sea gobernador y sea presidente, esa te la voy a contestar en automático. Es así, mira, sí te la puedo contestar, pero me la voy a reservar porque finalmente es un evento académico y le tengo mucho respeto a la institución. Pero nada más voy a hacer un señalamiento. Mientras no se cambie la visión de Estado que tenemos, mientras sigamos utilizando la política como la escalera de la venganza, difícilmente vamos a poder hacer o realizar cosas en beneficio de la sociedad mexicana. Necesitamos cambiarle el rumbo a la economía. No es regalando el dinero como la economía, porque no puede ser posible que si tengas a una persona que ha desviado para beneficio personal miles y miles y miles y miles de millones de pesos del erario público, que se ha beneficiado de su posición para llegarse de bienes muebles e inmuebles, le den una pena mínima de internamiento en el sistema penitenciario nacional. Y si jugamos con la edad, pues a lo mejor Armando Álvarez hubiera sido un excelente corrupto a los 40 años, hubiera yo salido a los 49, rasguñando los 50, pero multimillonario y viviendo pues con algunos lujos, porque quiero decirles que también soy especialista en el sistema penitenciario y lo he dicho en los programas de televisión donde luego participo, que únicamente quien tiene recursos fuertes económicos la vive muy bien en el sistema penitenciario mexicano. Quienes no tienen recursos viven la peor de sus pesadillas. Por eso cuando hacemos inspecciones a los penales, porque me ha tocado ir a la limpia de los penales, pues encontramos que dentro de los penales casi hay habitaciones, no puedo llamarle celdas, hay habitaciones con todos los servicios. Bueno, tienen la última tecnología en materia de pantallas y tienen celular, tienen computadoras, tienen lab, tienen ya el iPhone, creo que ya van en el 14, aunque apenas está saliendo el 12. O sea, tienen mejor tecnología que cualquiera de los que estamos aquí afuera. Pero además quiero decirles una cosa. Los mejores golpes que se dan en este país en materia de eventos delincuenciales se organizan desde el interior de los penales. Y eso no lo digo yo, eso es derivado de una investigación. Allá, desde los penales, se organizan los peores secuestros. Y un secuestro daña la vida de todos los integrantes de nosotros en sociedad, porque lastima, porque lacera, porque hiere, porque echa a perder la estabilidad emocional que tienen las familias. No puede haber un acto más aberrante que un secuestro, sumado a lo que están pasando todas las señoritas a nivel nacional en el tema de los mal llamados feminicidios, que nadie quiere aceptar que existen. Las autoridades prefieren minimizar el impacto del delito, tratando de hacer declaraciones señalando de que son problemas de violencia intrafamiliar, cuando a ojos claros sabemos que son delitos que cometen aquellas personas que tienen aquí problemas en el cerebro y lastiman y laceran y dañan y le echan a perder la vida a todos en el interior de las familias y dañan sobre todo la integridad moral y física de las jovencitas en todos los niveles. Más respeto a las mujeres, por encima de todo, respeto a las mujeres en nuestro país, sin importar edades, sin importar condiciones sociales, sin importar naturaleza de nada. Respeto, por encima de todo, respeto a ese género tan importante en nuestro país. ¡Vivan las mujeres de nuestro México! Bien, por cuestiones de tiempo vamos a dar por concluida la sesión de preguntas y respuestas. Agradecemos al doctor Armando Álvarez Morales en este primer webinar. Le comentamos que su constancia se le hizo llegar por su correo electrónico y cedo la palabra a la doctora Leticia, quien dirigió las palabras.
Nada más, doctor Armando, agradecerle infinitamente su excelente participación que ha tenido el día de hoy en este primer webinar con el que hemos arrancado el ciclo de conferencias financieras. Ha sido un gusto enorme pues tenerlo aquí con nosotros. Me da también muchísimo gusto ver la respuesta tan favorable que ha tenido de la audiencia, la cual se refleja con los comentarios que han hecho todos a través del chat y con las preguntas que le han formulado. Entonces, bueno, no quería yo pasar la oportunidad para agradecerle personalmente. Muchísimas, muchísimas gracias en verdad, doctor Armando. Maestra, es un honor, es un orgullo y una satisfacción que este arranque de este ciclo tan importante haya caído bajo la responsabilidad de su servidor. Espero no haberlos decepcionado con mi plática, ni siquiera la considero como una gran conferencia, siendo que me da más gusto porque siento que fue un espacio para poder manifestar lo que su servidor siente ante esta problemática que tenemos en nuestro país, de ese concepto y ese fenómeno que, aunque no se quiera reconocer, cómo daña a la sociedad, que se llama corrupción. Jóvenes, les mando un fuerte abrazo desde las instalaciones de la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho, hermana de la Universidad Veracruzana. Estamos sumados con la formación de ustedes. Su servidor, ojalá que se me permita el año que viene, y ahorita por condiciones del tiempo se termina ya el año, pero ojalá que el año que viene, cuando las condiciones de sanidad y de salud nos lo permitan, pueda yo estar allá en Jalapa de manera personal para saludarlos, para abrazarlos, para apapacharlos y para decirles que encuentran en su servidor el instrumento mediante el cual pueden el día de mañana crecer más, porque siempre voy a estar en la apertura de compartir con ustedes ese gran valor que le agradezco a la vida, a mi madre y al tiempo, que es el poder compartir conocimientos y también impartirlos. Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo, mis mejores parabienes, mis mejores éxitos. Sé que va a ser un ciclo, el 15º, el más importante y el más relevante, porque lo están organizando ustedes. María Fernanda, David Pale, les mando un fuerte abrazo y muchas felicidades a todos. Muchísimas gracias por su ponencia, doctor. Fue bastante interesante y esto aporta mucho a nuestro ciclo financiero, comenzando con usted. Asimismo, agradecemos a todos los presentes su asistencia y los invitamos a que nos acompañen en el siguiente webinar, que se transmitirá el próximo martes 10 de noviembre a las 16 horas, cuya temática es Negocios e Inversiones en la Era Digital, el cual estará a cargo del licenciado Eduardo Daniel Ramírez Espinosa. El link para registrarse lo podrán consultar en breve dentro de las redes sociales que están utilizando para fines de promoción del evento. Los esperamos. Muchas gracias por su asistencia.